Son las 9:06 de la mañana, recibimos en los estudios de RPP a dos escritores, ensayistas y polemistas argentinos que han sido invitados al Perú para sostener un conjunto de conferencias y debates, hay que decirlo también. Ayer comenzó en la Universidad Católica, hoy continúa en la UNI y el sábado va a tener lugar en la derrama magisterial. La conferencia de hoy creo que ya está agotada, no se puede asistir más bien quienes quieran pueden ir a la derrama magisterial en la avenida Gregorio Escobedo de Jesús María, el sábado a las 8:30. 8:30 de la mañana y las entradas se consiguen en Tu Entrada. De acuerdo, y esto es porque han publicado ustedes un libro que ha dado lugar a muchos debates en Argentina, el libro de la nueva izquierda, es un libro negro en realidad. Sí, el libro negro de la nueva izquierda. El libro negro de la nueva izquierda, y lo que tratan sobre todo ahí es de desenmascarar lo que ustedes llaman la ideología de género. Sí, señor. Sí. ¿Por qué no nos explican los argumentos de este libro, Bueno, por favor? nosotros partimos de la base que la izquierda... Lo más cerca posible del Sí, para sí. ser eficaz. Ok, perfecto. A ver ahí. Sí. Nosotros partimos de la base de que la izquierda, más o menos en la década del 50 y 60, sobre todo del siglo XX, entra en una crisis histórica por varias cuestiones. La muerte de Stalin, el desencantamiento con la Unión Soviética, la pérdida de la clase obrera en el occidente avanzado. Empieza a hacerle ver a la izquierda, a partir de la escuela de Frankfurt, también un poco las ideas de Antonio Gramsci, que el obrero por sí mismo deja de ser un sujeto de la revolución. El sujeto se ha perdido. Entonces ahora la izquierda se empieza a preguntar cómo sigue esta lucha sin la clase obrera, que era de la cual Marx había escrito: no tiene nada que perder más que sus propias cadenas. ¿Cuándo? Haciendo la revolución. Ahora lo que están viendo en la década del 60, y por eso vendrá, por ejemplo, el Mayo francés, la New Left en Estados Unidos, etcétera, empiezan a ver los ideólogos que el obrero ya tiene mucho para perder: su automóvil, su casa, su televisor, su radio, etcétera. Entonces dicen, bueno, tenemos que empezar a atacar ya no la estructura económica de la sociedad como planteaba Marx, sino aquello que está en la superestructura de la sociedad, es decir, la cultura. Los conflictos ahora pasan a ser en función de la cultura. Y ahí nacen, sobre todo con la implosión de la Unión Soviética, esto se empieza a pensar en los 60, pero irrumpe con toda su fuerza luego de la muerte de la Unión Soviética, nace, entre otras cuestiones, la ideología de género. ¿Nace dónde y en la cabeza de quién? Bueno, en verdad esto aparece ya teorizado, a mi juicio, en El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Año 48. Año 48, 49, 48. Pleno auge de la Unión Soviética después de la guerra. Sí, que ella se desencanta con la Unión Soviética, pero está encantada todavía con el maoísmo, donde las mujeres no la pasaban nada bien, digámoslo, ¿no? Y ella allí en El segundo sexo escribe una frase que se inmortaliza y que a nuestro juicio, según nuestra tesis, da origen a la ideología de género. ¿Cuál es esa frase? No se nace mujer, llega uno a serlo. Es decir, no importa lo que naturalmente se trae a este mundo, sino cómo una cultura nos construye. Esta tesis va a empezar a exacerbarse. Van a venir otras autoras como Monique Wittig, que va a exclamar: la mujer en verdad no existe. O como Judith Butler, que es la última teórica más importante en lo que el género importa, que va a escribir en el género en disputa: el sexo en verdad siempre fue género. Es decir, ahora la sexualidad pasa a ser simplemente una cuestión de cultura, no de naturaleza, cuando en verdad es una simbiosis de ambas cosas, según nuestra posición por lo menos. Siempre es una simbiosis de ambas cosas, ¿no? ¿Seguro? El problema, la viejísima discusión entre el biologicismo y las tendencias culturales tiene que ver básicamente con a cuál le otorgas más peso, pero está claro que hay una determinación biológica que nos hace biológicamente distintos y una cuestión cultural que le asigna valores a esas diferencias biológicas. Seguramente, estamos completamente de acuerdo. Pero a ver, por ejemplo, la gran polémica se ha generado... Esa simbiosis es verdad que existe, pero existe una relación de subordinación. No es un 50% y un 50%. Lo que es natural es inmutable, perenne en todos los tiempos y en todas las civilizaciones, en todas las razas. Lo que es natural es siempre lo mismo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que el varón es varón, que la mujer es mujer, las constituciones antropológicas, físicas, anatómicas, las funciones de los órganos de cada... ¿Les puedo poner un ejemplo de ustedes mismos? Luego, la cultura puede modificar ciertos roles, ciertos comportamientos. Eso es intercambiable
en el tiempo. La naturaleza no, el hombre no varía. Natural, por ejemplo, hablemos del tetazo, sobre el que ustedes tuvieron una participación que a mí, por cierto, sin compartirla, me pareció un punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque permite confrontar distintas ideas. Ustedes decían que si un hombre se hubiera presentado en pelotas, ¿no es cierto?, se hubiera generado una discusión. Claro. Yo les pediría ahorita, de verdad, así en toda la buena intención, ¿se atreverían a quitarse la camisa acá? Pero por supuesto que no. ¿Por qué no? Yo se los digo, ¿se atreverían? ¿Por qué no? Porque yo, en lo personal, tengo pudor, entiendo que puede molestar a mucha gente. Yo mismo me sentiría molesto haciendo el ridículo en público, o sea, al solo efecto o sea, de... si yo empiezo a hacer esto, te vas a poner incómodo. ¿Cómo? Te vas a poner incómodo si empiezo a hacer esto. No, si usted se no, pone... no es problema mío, porque si lo hago, ¿sabes qué va a pasar? Me van a echar la policía encima. Si lo hacen ustedes, no. Pero estamos dentro de un ámbito... No, este es un ámbito de trabajo y me van a botar de la chamba. Ahora yo les voy a decir otra cosa. ¿Tú vas con camisa y polo a la playa o te lo quitas? No, yo no voy a la playa. No, pero qué aburrido, ¿qué eres tú? Pero eres de Mar del Plata. ¿Tú sabes qué cosa tienes ahí, acá arriba? ¿Igual que lo tuyo? Tienes un par de tetas, querido. No, por eso a los hombres les da cáncer a la mama y por eso les da ginecomastia, que es el agrandamiento de las tetas. Pero resulta que las mías, si puedo continuar, generan que venga toda una policía. Evidentemente le hace falta información biológicamente los dos tenemos tetas, pero mis tetas están sexualizadas. No es así. Le falta información médica. Cuando te den cáncer a la mama y te extirpen la mama, que se las extirpan a los hombres, le falta información médica, anatómica y fisiológica. Le falta... Yo la verdad que lamento que tengan periodistas de este nivel, ¿no? La información médica que le hace falta. ¿Cómo de este nivel? Y déjelo argumentar. Que bueno, número uno, llegar y bueno, que me hagan una nota, que me consulten más que hacer una inquisición. Y en segundo lugar... ¿Inquisición ha hecho? ¿Ha hecho algunas preguntas para entender? Una pregunta que no dejó responder, se fue antes de que responda. Se fue antes de que respondamos. Ni y siquiera aparte dejó con responder. Información completamente anticientífica. Que vaya a una facultad de medicina y que la expliquen, por favor, desde la anatomía y desde la fisiología, lo que es un seno de una mujer y lo que es un seno de un hombre. Por empezar, la mujer puede llegar al orgasmo a través de la estimulación de sus pezones, por ejemplo. El hombre no. El hombre no. Es decir, y más allá de eso, lo que nosotros nos oponemos en el tetazo no es simplemente que la mujer muestre los senos. A mí eso no me importa. Lo que nos parece ridículo es el análisis político, ideológico que se hizo de ese tema. Fíjense usted la ridiculez. Ellas se quejan porque en público no pueden mostrar los senos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Quieren mostrar los senos públicamente, van 150 mujeres y 400 hombres a mirarlas. Y entonces mis tetas, no sé, pues, o sea, ahí está clarísimo que el tema está sexualizado por la mujer. No puede tener la tesis, Agustín. Me van a hacer una nota o una inquisición. No, yo estoy usando los mismos métodos que usan ustedes. Nada más. No a ridiculizar el argumento ajeno. En fin, chicos, ya. Tira un solo dato. Es la hora de hacer una pausa, así vamos a tratar de retomar nuestras ideas en conjunto y retomaremos nuestra conversación. Yo quisiera finalizar el argumento. Sí, lo va a poder hacer después de la pausa. Bueno, estamos conversando con dos escritores y como ha quedado patente, polemistas argentinos que han escrito un libro, el libro Negro de la Izquierda, que ha dado lugar a muchos debates en Argentina y que han sido invitados al Perú para dar algunas conferencias y tener un intercambio en el Congreso de la República también. ¿Podrían contarnos, por favor, lo del Congreso? Yo quisiera dar un cierre a lo anterior porque no se me dejó hablar. El fin de esta historia, 150 mujeres se juntaron en una plaza pública a mostrar los senos y el resultado fue que el doble de hombres fueron a mirarle los senos. Es decir, si el patriarcado tiene algún interés, no es a que la mujer oculte sus senos, es a que los muestre. Entonces la queja era doble. En primer lugar fue porque no los podían mostrar y en segundo lugar fue que por qué habían ido a verlos.
Entonces, ¿qué ocurrió? Violencia. ¿De quiénes? De las mujeres contra los hombres que se habían acercado de ese lugar común. Entonces, esto es el conflicto por el conflicto. Además, perdón, un poco revolviendo al argumento de la señora que pretendía hacer un striptease, en Argentina, en Argentina está la playa nudista para todos aquellos que quieran parecer desnudos y exhibirse y tener ese fetiche, y las personas que tienen más pudor y que tienen vida de familia y quieren mantener en otra atmósfera, hay playas para gente que tenga esta costumbre. Estas dos provocadoras, que eran activistas, fueron a provocar precisamente en un ambiente a sabiendas de que iban a generar un escándalo, cuando a 200 metros de allí tenían una playa nudista para practicar su desnudez sin molestar a nadie. Que ella escucha y dieron sus argumentos más allá de que se se lo han tomado demasiado a pecho, era más o menos demostrarles un argumento. Yo lo único que quería probarles era, ustedes hablan de las diferencias biológicas que son inamovibles. Yo les acabo de mostrar que tetas tenemos todos, pero que ustedes sí pueden mostrar las suyas y yo no puedo mostrar las mías, porque las mías las han sexualizado y eso es cultural. Y lo lamento mucho, corazón, pero eso desbarata toda tu teoría de que la biología es la biología y la cultura no tiene nada que ver. Pero hay un problema. Así que nada, querido, el día que yo pueda mostrar las tetas como tú las tuyas, el mundo será igual para ti y para mí. Es que podés hacerlo. Se acabó. No puedes, porque a mí me mandan la policía y ustedes se ponen a mirar. A mí me da lo mismo si tú vas en tetas por la vida. A ti no te da lo mismo si yo voy en tetas por la vida. ¿Por qué me vas a mirar? Esa es la diferencia. Ya está. Listo el pollo, se acabó. Gramsci, Marx, Simón de Beauvoir nos sobran en una discusión que tiene mucho más de elemental que de ideológica. ¿Por qué no le hacen la nota entonces a ella, no? Digamos, ella quiere hablar más que los invitados. Ay, lamento, pero los argentinos siempre quieren ser protagonistas de todos. Los peruanos también tenemos nos han invitado a protagonismo. Y mi jefe es argentino. Más protagonismo que pretender desnudarse en el programa de radial más escuchado del Perú. Va a ser un protagonismo mundial el suyo. Que te haya afectado tanto el hecho que lo haya insinuado. Pero su figuración va a ir a la estratosfera, si se desnuda y hace un striptease acá arriba. Digo, ya se acabó. Para mí la discusión ya terminó, si ustedes quieren seguir. Ayer en la Universidad Católica. No, discutimos con dos chicos que nos pusieron, pero que estaban aterrados, temerosos, con la computadora abierta, conectados a internet, wikipediando para rebatirnos. Hicieron un papelón. Incluso el auditorio, que es particularmente izquierdista, nos salió ovacionando y repudiando la falta de nivel de nuestros contertulios. De todas maneras valoramos que hayan ido a discutir y bueno, nada, nosotros estamos abiertos a cualquier debate y a cualquier striptease. De acuerdo. ¿Y en el Congreso quién los ha invitado? No, porque tú no te quitas el polio, no te gusta ir a la playa. No, yo en calidad de espectador. En calidad de espectador. En el Congreso. A ver, porque ustedes saben en qué contexto político están viendo acá. Ha habido un gran debate sobre el currículum escolar, si se debe o no utilizar la palabra género, ideología de género, identidad de género. Eso causó... Claro, lo que pasa es que usted tiene toda la razón, ese es el núcleo del debate. Lo que pasa es que esto es progresivo, es una agenda progresiva. En Argentina hace 25 años también se introdujo la palabra género y todo era en función de una palabra. Esa es la antesala de una sucesión de pasos que se van dando hasta que hoy, en la currícula de Argentina, les enseñan a 2 menores de edad cómo tener una relación homosexual anal y los métodos de profilaxis. ¿Quién enseña eso? Explique eso. En la currícula educativa de la Argentina ¿Está hoy. escrito en los documentos Por supuesto, si se los puedo alcanzar con todo gusto. Me interesaría. Sí, señor. Es más, solo por curiosidad, ¿y no anal también? 25 años atrás se empezó con el género. Es que esto es una cuestión sucesiva. Hoy, perdóname, termino con 25 años en la época de Menem. 25 años fue la época de Alfonsín, en la época de los congresos pedagógicos. 92 era Menem, creo, ¿no? Un cuarto Discúlpeme, de... 89. Pero bueno, está bien, estoy redondeando la idea. 92 que yo sepa. Está bien, en la época de Menem también, en la época de Menem también esto avanzó mucho. Pero se empezó con los congresos pedagógicos durante el gobierno de Alfonsín, que fueron muy polémicos, tan polémicos como ahora lo son acá. ¿Qué ocurre? La agenda de género va avanzando y hoy en Argentina ya estamos ante las puertas del genocidio infantil masivo, que es la aprobación del aborto. Acá no se está discutiendo el aborto, se va a discutir dentro de 5 años. Acá se discute recién la palabrita género. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Me preguntan varias personas aquí, porque es un tema que no termina de aterrizar mucha gente. ¿Qué cosa es género, qué cosa es sexo? Género es el aspecto cultural de la sexualidad, sexo es lo que nos es dado, lo biológico. Exactamente. A ver, si nuestra sexualidad fuera simplemente sexo, es decir, lo que tenemos abajo de las piernas, entre las piernas, daría exactamente igual nuestras relaciones sexuales a las que puede tener nuestro perrito en el patio de casa. Sería cualitativamente idéntico, o sea que nosotros no estamos con esa tesis absurda.
Ahora bien, si solamente lo que importa es la cultura, que eso es la ideología de género, aunque sea, no, sí, está bien, hay un aspecto natural. No, lo que la ideología de género pretende, y que es lo que explicamos con las distintas teóricas del género en nuestro libro, es dejar una explicación absoluta de la cultura de nuestra sexualidad. Somos dioses, ya no bestias, somos dioses. Nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ocurren casos de países donde la ideología de género está operando desde hace mucho más tiempo, como Gran Bretaña, donde hace 2 semanas llegó una mujer que fantasea ser un hombre, un transexual, a una clínica con una panza de este tamaño. Y los médicos le dijeron, oiga señora, usted va a ser madre, felicitaciones. ¿Y ella qué dijo? ¿Cómo madre? ¿Cómo señora? Yo soy un señor. Ok, ahí está la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que era mujer y que iba a ser madre. ¿Pero qué ocurrió? No es ningún problema ese. Para mí, que fantaseen lo que quieran, ¿no? A mí no me importa eso. El gran problema es que después viene el Estado inglés e impone a la comunidad médica de Inglaterra a que tiene prohibido decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. ¿Qué le enseñan en primer término a los médicos cuando ingresan en la Facultad de Medicina? Las diferencias entre un cuerpo de una mujer y de un hombre. Ahora, cuando van a ejercer en Gran Bretaña, por la fantasía de una persona, ya no pueden usar más la palabra hombre y mujer para que nadie se ofenda. Un solo dato que no comprendió bien. Muy cortito. Que el Estado británico prohíbe el empleo de palabras como sí, señor. En Francia... Déjame poner un ejemplo Un ejemplo argentino. En este año, como la justicia argentina habilitó a un hombre que se cree mujer, y que entonces le da los atributos legales de mujer, se cree mujer, este hombre se cree mujer, se disfraza de mujer, etcétera, ha sido el campeón goleador del hockey femenino, porque está habilitado por la justicia a jugar en el hockey femenino y fue el que ganó y por pero ahí lo que no me queda claro, porque además ponen ejemplos extremos y claro, cuando se están dando en la actualidad. Pero lo que no me queda claro es hasta dónde es el sexo culturalmente aceptable. Por ejemplo, el sexo... Entiendo que no es todo biológico porque efectivamente no nos comportamos como los perros. Hasta ahí estamos todos felices, gracias a Dios no nos comportamos como los perros. Pero entonces si el sexo es vaginal, pero con caricias, con amor, como lo hacemos los seres humanos, está bien, culturalmente aceptable. Anal ya es medio animal y demasiado culturalmente tergiversado. Anal con, no sé, te gustan cosas raras, entonces ya no es esa cultura. ¿Quién determina hasta dónde lo aceptamos y hasta dónde no? Mire, o sea, lo que no me queda claro es esa diferencia que para ustedes es tan clara que no la es. A ver, no es así. A ver, es que 2 personas adultas quieran tener relaciones anales dentro de su cuarto, de su lecho, nadie tiene que oponerse ni violentar esa privacidad. Ahora, que se le enseñe a 2 menores de edad, en edad escolar, de la escuela primaria, cómo tener relaciones sexuales, homosexuales, anales, a mí me parece un disparate. ¿A usted le parece bien? A mí me parece que no. A mí me parece que hay que enseñarles la libertad de la sexualidad y cómo protegerse. Para protegerse les tienes que enseñar que existe el sexo anal, que por cierto, lamento que su experiencia sexual sea tan aburrida, pero no es solo entre homosexuales. Entonces, que les enseñen a los chicos cosas que no creo que la información les haga daño. ¿O usted cree que el chico no va a entrar a internet? La información pornográfica no la tiene que dar el Estado. No va a entrar a internet y va a poner una página pornográfica y va a encontrar miles de personas haciendo sexo anal sin recibir ninguna información. No puedo responder por cada alumno de Argentina que hace en internet. Que el Estado esté imponiendo, induciendo a los chicos a tener relaciones homosexuales y explicando el modus operandi a chicos en edad del escolar primaria, me parece un disparate. ¿Qué congresistas los La sexualidad anal es solo homosexual. La sexualidad, sobre todo en edad infantil, es educación que tiene que ser patrimonio de los padres, no de una agenda de un ideólogo, de un burócrata que pretende inducir a los jóvenes desde un Ministerio de Educación. ¿Qué congresistas los ha invitado? ¿Perdón? ¿Qué congresista los ha llevado al Congreso? Desconozco. Estamos en un grupo. A un programa que se llama Diálogo Parlamentario. Un programa no hay un patrocinador. ¿Quién lo dirige? ¿Quién? Kunze. Vázquez Kunze, es el director del Fondo Editorial. El director del Fondo Editorial del Congreso. Esto no es un ejemplo aislado. ¿Ustedes vienen pagados por fondos públicos? No, para nada. Esto no es un ejemplo aislado, como dice la señorita. Esto es un ejemplo que se está dando en el primer mundo, en todos los países avanzados donde la ideología de género está hace rato. Y se está creando incluso una neolengua. Es decir, en Francia ya hay pueblos donde la palabra mademoiselle está prohibida. Si usted lo dice, tiene una multa. En el uso oficial.
para no diferenciar el Estado civil. Siempre se empieza desde un principio determinado. Ahora es el Estado el que oficialmente e institucionalmente impone una lengua. Eso después en Suecia hay un partido de izquierda que está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados, porque dicen que hay que llevar la igualdad de género hasta el retrete, ¿no? Entonces, basta con esta locura. En Canadá se acaba de legalizar la zoofilia. Lamento decirles que leyes sobre el uso del lenguaje ¿Por qué y el uso correcto. ¿Por qué tendría que haber ley si no hay nada más espontáneo y libre que el lenguaje? Bueno, entonces matemos a los miembros de la Academia de la Lengua. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué creen que cosa es la Academia de la Lengua si no la normalización del lenguaje? No es algo coactivo, no es algo coactivo. Una cosa es que un diccionario enseñe definiciones objetivas del lenguaje y otra cosa es que el Estado me obligue a mí a qué lenguaje tengo que utilizar. De acuerdo. Bueno, es cierto que en Canadá se ha legalizado la zoofilia. En Canadá se ha legalizado la zoofilia con los mismos fundamentos filosóficos de la ideología de género. Hemos dado un repaso a varios países. La pedofilia es otro tema que está en la agenda de género que acá no se está discutiendo, se va a discutir en 10 años. Y en Holanda ya se está discutiendo. Muchas gracias por tu presencia. No sé en qué planeta viene, ya tendremos noticias de las conferencias que van a dar. Canadá sí es verdad. El Congreso. Gracias Señor, por todo. Gracias. Nicolás Márquez y Agustín Laje, gracias, y leeremos su libro con más calma de lo que se puede hablar con frecuencia de estas cosas oralmente. Muchas gracias. 9:28, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.